Buenos días a todos y me gustaría empezar dándoles el bienvenido al webinar de hoy sobre prepárase para la nueva normalidad post-COVID-19 con arquitectura empresarial. Este es uno de los primeros webinars que nacieron de la partnership entre Mega y Soint. Por un lado tenemos a Mega, empresa internacional de software reconocida como líder del mercado en arquitectura empresarial desde hace más de 12 años. Mega es también especializada en soluciones de tecnologías innovadoras como gestión de riesgo, gobierno de datos y business processes. Como pueden ver aquí en la diapositiva, Mega es presente en más de 52 países del mundo y cuenta con más de 2.000 clientes a nivel mundial. Además, tiene varias filiales en diferentes continentes, entre ellos Italia, Australia, Francia y también Latinoamérica. De hecho, antes de trabajar juntos con Soint en España, la partnership entre Mega y Soint ha empezado en Latinoamérica. Y solamente sucesivamente, desde 2020, debido a los resultados, hemos ampliado nuestra colaboración también en Europa. Y ahora Soint se convirtió en nuestro principal partner en España. Bueno, la partnership entre las dos empresas tiene como objetivo proporcionar un valor añadido a sus clientes mediante la combinación de la experiencia y la tecnología de Mega en la transformación digital y los servicios profesionales ofertos de Soint. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros como ponente Carlos Arias. Hola Carlos, Senior Pre-Sales Lead de Soint España. Hola, Gloria. Hola, Carlos. Y Carlos hablará de un tema de gran actualidad que ha afectado a todas las empresas en este periodo, a saber de la incertidumbre provocada por la compleja situación mundial debido a la emergencia coronavirus y cómo las empresas pueden hacer frente a esta situación con un enfoque particular sobre su estrategia de transformación digital. Y bueno, antes de empezar, me gustaría informarle de que todos los micrófonos estarán apagados durante la duración del webinar y si quieren hacer algunas preguntas, pueden hacerlo directamente en la chat y nos vamos a responder al final del webinar directamente por correo. Y nada, podemos empezar y Carlos, la palabra a ti. Vale, muchas gracias, Gloria. Buenos días a todos. Tal como mencionaba Gloria, nosotros desde Soint y con esta alianza con Mega hemos consolidado una propuesta de valor muy interesante que tiene que ver mucho con conseguir y apoyar a las empresas en transformar digitalmente la operación, transformar digitalmente todo lo que se requiera desde el punto de vista de arquitectura tecnológica, de apoyo al negocio. Soint, al igual que Mega, como mencionaba bien Gloria, pues también tiene una fuerte presencia también en lo que es Hispanoamérica. Y pues digamos que llevamos digamos ya más de 12 años trabajando en el mercado, sobre todo desde el punto de vista de arquitectura empresarial. Tenemos presencia en más de 12 países, 600 colaboradores y hemos desarrollado unos métodos de enfoque y ejecución porque principalmente Soain es una compañía que trabaja prácticamente dentro de la operativa de las empresas ejecutando servicios profesionales de proyectos, apalancando los proyectos internos de las compañías. Entonces, nuestra misión va muy orientada a eso. Y simplemente como para ir ya al hilo de lo que es la temática de hoy en relación a pues cómo prepararse para esta nueva normalidad, voy a iniciar solamente con un poco, pues, como con estos 4 puntos que hoy son como los mayores impactos que podemos resumir, que muchos de los que estamos aquí seguramente sabemos que ya hay, no es desconocido para nosotros, pero que sí fomentan distintas, digamos, necesidades dentro de las compañías para transformarse, ¿no? En este caso pueden ocurrir
digamos, motivantes de transformación interna, ¿no? Desde la parte de colaboración interna, de trabajo entre equipos, de trabajo entre proyectos, de capacitaciones, formaciones, el trabajo operativo mismo de los equipos, pues ahora mismo requiere de distintas herramientas para afrontar esa hibridación entre ahora un trabajo remoto y un trabajo presencial. Y esto ocurre a todas las aristas de la empresa, ¿no? Desde equipos de trabajo que están a nivel de proyectos, tanto como operativos que pueden estar, por ejemplo, en un contact center y que pueden estar atendiendo desde su casa, incluso aplicaciones, clientes que pues directamente van a generar un impacto en cómo interactúa o se ejecutan los procesos de la compañía o de la organización. Desde otro punto de vista están también las reducciones, el ajuste que se ha podido dar en los alcances de las empresas debido a la contracción que ha podido generar la crisis y que esto supone una necesidad de reinventarse, ¿no? Es una necesidad ahora de que si hay un sector que se ha venido viendo afectado, pues o ha tocado cerrar o ha tocado bajar alcances. Luego, al contrario a quienes les ha tocado reducir o acotar alcances o incluso cerrar, pues tenemos el hecho del crecimiento, eso sí, de todas las transacciones en línea, del gran boom que han tenido los comercios electrónicos, y no solamente para los que hoy son, digamos, han tenido ya una experiencia electrónica o digital, como pudieran ser los bancos, ¿no? Que desde hace tiempo venían trabajando en la digitalización, también los comercios electrónicos. Ahora hay otros negocios o distintas empresas que han visto la necesidad de que cualquier punto operacional o de capacidad que tuviera, pues que fuera susceptible de digitalizar, pues que se pudiera digitalizar. Y al hilo de esto, y sobre todo como siempre se da una oportunidad también para un poco, ver por dónde pueden haber fallas de seguridad, pues el que se haya generado una explosión de esa presencia digital también ha fomentado el que pudieran existir riesgos de seguridad. El aumento de ciberataques es significativo desde que la crisis comenzó en todo punto de vista, desde grandes empresas hasta las más chicas que han intentado también digitalizarse, pues es siempre un terreno muy fértil para digámoslo así, para el ataque cibernético, ¿no? Entonces, esto al final lo que nos genera es precisamente una proyección de qué es lo que viene, qué es lo que viene después de que ya entremos en estas fases de recuperación. Hoy por hoy, después de vivir un año ya de crisis, bueno, más de un año, se está visionando que ya hay unos matices como entre recuperación y seguir entre la crisis, no estamos como en esa transición. Y se está identificando que de alguna manera se están generando nuevas formas por ejemplo, de hacer negocios. Se están empezando a estudiar cuál es el comportamiento también psicológico que tiene el comprador, que tiene el consumidor o que va a tener el cliente en relación al uso de los servicios que anterior a la crisis era una forma de hacerlo y hoy es otra, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en los viajes, pues el tema de bioseguridad, el tema de tener completamente limpio toda la ruta por la que puede pasar un cliente, darle la seguridad de que no hay riesgo de contagio, pues es algo muy importante. Pero al mismo tiempo, más allá de la crisis, está el tema de la revolución un poco acelerada desde el punto de vista de digitalización. Desde los gobiernos y desde distintos estrategias que hemos visto a nivel de los continentes, hemos identificado que ya a largo plazo se visiona apalancar directamente la transformación digital o acelerar la digitalización de pymes, de la digitalización de las administraciones públicas. Hay unos fondos europeos, por ejemplo, ya aprobados para la recuperación, en donde está muy relacionada la parte digital. Y digamos que esto es desde el punto de vista de qué es lo que se está gestando para que exista esta
ampliación o esta recuperación también de capacidades digitales. También el mismo consumidor y el mismo mercado está dando luces de que se está necesitando tecnología para afrontar operaciones digitales. El uso de las fintechs se ha incrementado significativamente en todos los continentes, ¿no? de las aplicaciones que son financieras de una manera más simples, que me allanan el camino para hacer cualquier transacción de manera directa. Y también, obviamente, pues esto ocurre o podría ocurrir extrapolado pues a otro tipo de industria, sobre todo desde el punto de vista de cómo puedo ahora yo desde mi casa y evitarme cualquier tipo de desplazamiento o contacto, poder ejecutar cualquier operación que antes pudiera ser presencial. Ocurre mucho con las administraciones públicas también, ocurre mucho con toda clase de servicios que ahora también requieren un orden y un control para mitigar cualquier riesgo y también dar seguridad y confianza. Para esto, y con esta, me quedo con estas dos diapositivas que voy a presentar ahora, que es como entrando ya un poco en la materia de arquitectura empresarial. Tenemos algo que por ejemplo, en Soain y que nos ha pasado junto con Mega en algunos de nuestros clientes por experiencia, es que ya veníamos nosotros trabajando en la transformación interna de los modelos operativos en algunas empresas antes por ejemplo, entrar en la crisis. Y ahora en la crisis lo hemos visto todavía más, y es esa necesidad de poder saber por dónde mejorar o por dónde hacer la reinvención del negocio y qué es todo lo que está en el mapa de mi empresa que me va a impactar esa reinvención del negocio. Entonces, nosotros cuando hemos llegado a algunos clientes nos preguntan, bueno, yo aquí tengo un plan estratégico, aquí tengo unos modelos de proceso y aquí tengo unos inventarios de aplicaciones, ¿no? Unas arquitecturas de aplicaciones tecnológicas. ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces, lo primero que nosotros siempre mencionamos y muy al hilo de lo que también nos aporta, por ejemplo, en este caso Megan como plataforma, es cuáles son las capacidades de negocio, que dicho en el término en inglés es business capability. ¿Cuáles son esas capacidades que están asociadas con todo esto? Debe haber un hilo conductor. Y en algunas empresas son capaces de respondernos y en otras pues se preguntan qué es eso de la capacidad empresarial o cuáles son esas capabilities. Obviamente empresas muy maduras desde el punto de vista estratégico ya lo tienen desarrollado, pero hemos encontrado que cuando las capacidades empresariales están definidas, muchas veces no están conectadas. Y aquí el pilar fundamental por el que la arquitectura empresarial comienza a ser un jugador muy valioso para las compañías es en que se conecte a la capacidad empresarial todo, ¿no? Que pueda haber el conjunto de lo que me soporta una capacidad empresarial. En este caso, hablando de objetivos de negocio, hablando de cómo está mi experiencia de cliente, hablando de mis procesos, de mis proyectos, de mis aplicaciones, ¿qué tengo yo mapeándose a estas capacidades empresariales? ¿Y qué es una capacidad empresarial en definitiva? Pues simplemente es un concepto que me agrupa una función que me permite cumplir un objetivo de negocio. Entonces, en el caso que ya lo vamos a ver más adelante, en lo que vamos a ver ya en los modelos que explican esto un poco más aterrizado, para el caso de una aerolínea, por ejemplo, puede ser la gestión del check-in, ¿no? Eso puede ser una capacidad, la gestión en línea del pasajero, la gestión del equipaje, la gestión en el aeropuerto a la hora de que un pasajero pues está haciendo su entrega del equipaje o está haciendo todo su proceso también de abordaje. Esas son como todas esas funciones que están muy asociadas con lo que pudiera ser la estrategia de negocio. Y unido a esta planificación, como se podría mencionar, es planificar esas capacidades empresariales. Es ahí donde va a estar el punto crucial de esa reinvención para esta nueva normalidad. Están pues los pasos claves, ¿no? También para esa reinvención. De estos pasos claves, pues tampoco no es que sea muy nuevo el hecho de que, porque algunas compañías ya lo hacemos, ¿no? De definir una hoja de ruta estratégica,
planificar, identificar qué es lo que quiero con mi cliente, la experiencia y demás. Pero quizá hoy en día se generan una serie de matices y énfasis en algunos de estos pasos que son muy importantes. Primero, esto es un ciclo iterativo. Esto anteriormente, antes de todo esto, pues el ciclo iterativo era más lento, ¿no? O sea, se iteraba menos, ¿no? Menos frecuente. Ahora la necesidad es que se necesita iterar sobre la planificación mucho más ágil y mucho más frecuentemente. Y por otro lado, pues hay unos puntos críticos como pudiera ser, por ejemplo, la reinvención de la experiencia del cliente. No, ya hoy tengo que tener en cuenta todo lo que nos ha aportado la crisis desde el punto de vista de los riesgos que ahora se ven desde el lado de cliente, desde el lado de mi empresa, desde mi lado operativo. Y de la mano de esa reinvención, pues no soy el único en el mercado que seguramente lo está necesitando, hay muchos más. Entonces hay alineado un tema de competitividad, pero también hay alineado un tema de alianzas. Y esto qué es lo que significa, que puedo a mis clientes ofrecer algún tipo de valor, pero que tengo que ser muy ágil en garantizar cuál es el valor que voy a ofrecer, tengo que ser muy asertivo en los productos que voy a ofrecer y el valor que voy a ofrecer para que también sea efectivo lo que quiero lograr para el negocio. Y otro de los elementos que también cambian mucho hoy en día digámoslo así, esto que nos ha pasado es priorizar las iniciativas, ¿no? Antes priorizaba de una manera las iniciativas, ahora las tengo que priorizar pensando más a corto plazo, quizá antes las pensábamos más a largo plazo. Hoy las iniciativas las tengo que priorizar también pensando en agilidad, en mucha más agilidad, quizá de la que pensábamos antes. De hecho, nos ha pasado con los clientes y lo vivimos, que antes de entrar en la crisis, pues obviamente había una hoja de ruta de proyectos incluso a 2, 3 años, y esa hoja de ruta de proyectos probablemente una vez entró la crisis, todas dio vuelcos vertiginosos, se cambiaron, se suspendieron, se generaron nuevas iniciativas y casi que hoy todavía estamos como con ese ímpetu de, bueno, ¿cómo vamos modificando la estrategia? Hoy en día las estrategias, que es la parte un poco más de arriba, de la parte estratégica, de definir una hoja de ruta estratégica, monitorear, comprender el negocio, es más cambiante, ¿no? Antes quizá veíamos hojas de ruta estratégicas a 3, 4 años, hoy quizás siguen, pero siguen planteándose con ese horizonte, pero teniendo checkpoints o teniendo puntos de verificación muchísimo más cortos, mucho más frecuentes para verificar qué rumbo, qué ruta puede tener esa estrategia que estoy planteando. Y de la mano de esto, pues evidentemente, pues tiene que haber centrar mucho la atención en lo que es mitigar las amenazas de seguridad. Estos son los pasos principales, ¿no? Son estos los pasos principales. Tenemos comprender los objetivos de negocio. Muy importante tenerlos en cuenta porque ahora que vayamos a ver un poco lo que es el repositorio o la herramienta, vamos a poder, pues, como ver de qué significa cada uno de estos cuadritos, ya planteando en cómo lo veo, cómo lo puedo tener tangible, cómo lo puedo tener conectado todo, ¿no? Porque además lo que estamos viendo en estos pasos clave es que además yo pudiera tener todo conectado. Así que voy a pasar a hacer, bueno, es una demostración muy corta. La idea es que el webinar ahora mismo, pues desde el punto de vista más como esto más teórico, se está cerrando aquí y vamos a ver un poco más desde el punto de vista práctico qué es lo que ha ocurrido en algunos repositorios que ya hemos montado con este tipo de arquitecturas. En primera instancia, pues como para dar un contexto, nos vamos a situar en 12 grandes empresas operadoras de aeropuertos que se han funcionado para precisamente dar una fuerza a la crisis que ha derivado el COVID. Entonces, pues producto de esta fusión, la nueva empresa se requiere reinventar desde el punto de vista operativo
y también desde el punto de vista estratégico se establecen objetivos incluso más ambiciosos. Esto, aunque aquí pudiéramos verlo enfocado en esta aerolínea, lo estamos viendo y lo estamos sintiendo en distintas empresas que se están marcando o trazando objetivos ambiciosos de manera que se cumpla o bien el crecimiento de los ingresos, ¿no?, en facturación, o bien en satisfacción del cliente, y entra un nuevo objetivo a ser muy importante, y es obviamente la seguridad, ¿no? La seguridad antes se manejaba más como algo requerido implícitamente en los procesos, y en esto aportaba mucho el área de riesgos, las áreas de riesgos, ¿no?, riesgos operativos, el área de tecnología, pero ahora también se convierte en un elemento estratégico, pues por lo que es importante. Y pues producto de esto tenemos nuevos objetivos comerciales, es necesario mejorar la experiencia de los viajeros, y para esto es la utilización de tecnologías emergentes, ¿no? Yo como las tecnologías emergentes que todavía desde hace 2 años siguen siendo emergentes, como el IoT, como el Machine Learning, como el uso de estas tecnologías, puedo mejorar o digamos, cada uno de los procesos, cómo los puedo volver más eficientes y relacionarlos mejor con la estrategia de negocio. Y pues para poder implementar una nueva estrategia, ¿dónde concretizo esto? Pues uno de los elementos más importantes pues es tecnología, y esto se concreta en proyectos de tecnología. Yo al final de todo esto que estamos hablando, de estrategia, de capacidad de negocio y demás, concreto en proyectos de tecnología o proyectos TI correspondientes que me permitan apalancar esa nueva estrategia. Entonces, muy bien. Ahora voy a mostrarles, si puedo pasar por acá. Esta es la interfaz del modelo. Por acá, como decía hace un momento, pues tenemos distintos modelos, entre los que estos son casi que todos reportes autogenerados de elementos que hay en el repositorio. Este es el mapa de capacidades, ¿no? Aquí estábamos hablando de esas business capabilities que hay que tener generadas. Todos los cuadros azules corresponden a esas funciones de negocio, y que además de eso es importante tener correlacionadas con otros elementos dentro de mi empresa. Aquí lo que estamos viendo es que la tengo correlacionada con aplicaciones, con procesos, identificando incluso cuál es el estado de salud, o digámoslo así, cuál es el estado en el que tengo asociados cada proyecto, cada proceso, tecnología con estas capacidades. Desde aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de aviación, pues tengo todo, ¿no? Tengo desde el mantenimiento de los aviones, la gestión de los aviones, todo lo que tenga que ver con seguridad y demás. Ahora, desde la parte estratégica, como mencionaba hace un momento, que es muy importante conocer la parte estratégica, puedo ver aquí la visión, misión de la parte estratégica, y puedo ver cómo tengo objetivos tácticos y que puedo agrupar a corto y largo plazo, ¿no? Como mejorar la satisfacción del cliente, tener una transformación tanto del mantenimiento desde un punto de vista predictivo y preventivo, ¿no? Aquí encontramos objetivos como, por ejemplo, reducir el tiempo de check-in en un 40%. Y unido y teniendo la estrategia ya, digámoslo así, clara, puedo también establecer una hoja de ruta, ¿no? Que es como ese segundo paso, después de conocer la estrategia, pues cómo yo voy a establecer una serie de etapas y cómo voy a relacionar esas etapas con mis objetivos y mis metas. Establezco unas etapas principales de mi hoja de ruta. Y además de eso, puedo para estas etapas planificar cuáles van a ser los entregables y de alguna manera, de hecho, proyectar, bueno, más bien plantear cuáles son los proyectos que van a dar realidad a esa hoja de ruta. Por ejemplo, el tema de las comidas, ¿no? Simplificar las comidas o la selección de comidas desde una aplicación móvil, pues lo puedo plantear acá como proyecto. Y cuándo inicia y cuándo termina y demás, ¿no? Entonces, todo lo característico de una hoja de ruta de proyectos lo puedo tener aquí. Por otro lado, y que hablamos de experiencia de cliente, pues la experiencia de cliente se evidencia en lo que denominaríamos el Journey Map, que maneja mucho también las áreas de marketing, y que se dividen en tener expectativas, en tener un rol o un cliente específico,
en tener distintas fases de mi ruta del cliente, ¿no? Desde entretenimiento, abordaje, check-in, la información del vuelo, identificar qué actividades son las que ejecuto, pues con las que apoyo estas actividades en mi cliente, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo ver también la satisfacción que tiene de mi lado del cliente en cada una de estas etapas. Sumado a esto, puedo ver también cuáles están generando un rojo en la satisfacción de mi cliente y cuáles también son los recursos que apoyan cada una de estas actividades. Por ejemplo, en el check-in tenemos una serie de procesos, tenemos una aplicación que es Airline Check-in, tengo unos pain points también y tengo unos procesos. Y desde aquí yo puedo hacer un enlace y poder identificar cuál es ese proceso que está asociado con ese check-in. Entonces veo todas las actividades, veo qué sistemas son utilizados en las actividades que realiza check-in un pasajero y pues con esto termino la relación del Customer Journey. Por aquí tenemos otro punto que es los flujos de valor que están asociados con las business capability. Los flujos de valor, como mencionaba, no son más que una transposición de la cadena de valor, pero a cada proceso o a cada área de mi organización. Entonces, por ejemplo, gestionar las salidas, ¿no? Gestionar las salidas como la operación del aeropuerto. Pues esto es parte de mi cadena de valor, pero dentro de este punto de mi cadena de valor tengo adicional a eso más flujos de valor. El concepto de flujo de valor es algo muy importante acá, es un diferenciador en el momento de hacer las planificaciones, porque a esto asocio los proyectos y también puedo asociar las estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de gestionar la salida, entonces el check-in, el proceso de seguridad, cómo está impactando dentro de cada una de estas actividades del flujo de valor, mi valor al negocio, cómo está en eficiencia, cómo está el impacto financiero, y desde aquí puedo ir también modificando las hojas de ruta. Lo importante es que esto, normalmente en una compañía está todo desconectado, puede existir, pero está todo desconectado. Aquí lo estamos viendo conectado, ¿no? O sea, puedo ver cómo, incluso por cuestionarios que diligencio, cómo puedo llenar este tipo de indicadores. Por otro lado, pues, sí, como mencionaba, lo ideal es tener un portafolio de proyectos para cada una de estas capacidades del flujo de valor. Puedo conectar cuáles son los proyectos que están. Por ejemplo, aquí en una nueva plataforma en línea puedo identificar que tengo una aplicación mobile, tengo una aplicación de check-in, tengo una aplicación de gestión de pasajeros, y dentro de esto puedo tener incluso directamente tecnologías asociadas o procesos asociados también con digámoslo así, el portafolio de proyectos. Aquí, por ejemplo, tengo también mejorar la gestión de equipajes y utilizar, por ejemplo, infraestructura IoT, es uno de los elementos de este proyecto para mejorar también seguramente el tema de mantenimientos, ¿no? Eso es un poco desde el punto de vista de relación de proyectos, pero también yo puedo ver cómo están estos proyectos planificados, ¿no? Así que si lo tenía antes, por ejemplo, en un Excel y desconectado aquí, ya lo puedo tener también más claro y conectado con todos los activos que estoy monitoreando. Aquí veo cuáles tienen un alineamiento estratégico ideal o generan un valor al negocio dependiendo de mi mapa de capacidades. Y bueno, otros datos como pudiera ser el presupuesto y los beneficios, ¿no? Que es parte también importante de la evaluación de los proyectos. Por otro lado, pues también asociado a los proyectos, que es muy importante hacer un seguimiento al roadmap, la hoja de ruta, lo que decíamos es saber dentro de esa hoja de ruta dónde estoy, en qué punto estoy ya hoy, ¿no? Por ejemplo, introducir un nuevo sistema de selección de comidas, pues eso lo estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué estoy retirando? ¿Qué estoy incorporando nuevo? ¿Cuándo son las fechas de liberación? Y finalmente, las tecnologías. Pues, como yo puedo tener una serie de capacidades tecnológicas, no desde el punto de vista de marca, sino por ejemplo, en el tema de backup, en el tema de analytics, machine learning, pues puedo identificar cuáles son las tecnologías que estoy gestionando acá, cuáles, por ejemplo, estoy evaluando, cuáles ya definitivamente descarté y cuáles ya tengo aprobadas como parte del uso de tecnologías dentro de mi organización. Es un mapa muy práctico y que nos permite
también tomar decisiones o ir tomando decisiones en relación a cómo está mi empresa y hacia dónde la puedo ir dirigiendo desde el punto de vista de soporte tecnológico. Muy bien. Entonces, ahora, si yo me voy a una vista de CEO, yo puedo tener también un tablero de control que se construye a partir de la relación de todos los activos que tengo internamente aquí modelados. Tenemos el dashboard de un CEO, donde yo puedo ver la evolución de mis aplicaciones. Como ya vimos anteriormente, era muy estratégico, pero esto ya es sobre lo operativo, ¿no? Lo que estoy ejecutando, cómo están mis tecnologías en términos de obsolescencia tecnológica, cuáles ya están entrando en obsolescencia dentro del punto de vista de tecnologías, porque, ¿no? O sea, por ejemplo, un .NET Framework 3.0, pues esto yo ya lo tendría que estar prácticamente migrando a una nueva tecnología, a una nueva versión. Puedo ver año tras año, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando ese estado de cumplimiento de tecnologías, ¿no? Cómo se han ido generando, por ejemplo, tecnologías obsoletas desde el punto de vista de aplicaciones in-house, de aplicaciones también terceras que podrían estar obsoletas o que necesito ya migrar o que están bien, ¿no? Desde el punto de vista también de... y pues al final para todo esto uno de los elementos como bien claves es la racionalización de aplicaciones, ¿no? Cómo yo puedo ir volviendo eficiente mi área o mi arquitectura de tecnología para hacer más ágil a la empresa. Y esto es, pues yo ir identificando cuáles dentro de mis capacidades, mapas de capacidades, hablando en términos de negocio, son los sistemas que voy a ir definiendo. Bueno, entonces, pues hasta aquí era un poco lo que quería mostrar. No sé si de pronto hay alguna inquietud antes de, digamos, de ya ir terminando. A ver, voy a mirar por aquí la chat de preguntas, a ver si tenemos alguna pregunta por acá. Bueno, por acá hacen una pregunta sobre cuál es cuáles son las plantillas, si hay unas plantillas predefinidas en el tema de mapa de capacidades dentro de la herramienta y qué otros elementos permite acelerar también el modelamiento de los activos. Bueno, esto lo pregunta Pablo. Vale, bueno, en esto es bien interesante porque, bueno, en el caso de Hopex, como plataforma, sí aporta bastante desde el punto de vista ya natural. La plataforma ya está construida basándose pues ya en estándares y pues todo lo que implica una arquitectura empresarial, todo lo que implica una arquitectura de negocio, todo lo que implica una arquitectura de aplicaciones. Ya lo que existe en Hopex como plantillas son ya metamodelos, ¿no? Que se pueden incluso implantar y que sirven como plantilla, como pudiera ser una mapa de capacidades, un capability map basándose en industrias específicas, ¿no? Entonces, para aviación hay una, para telecomunicaciones hay otra, para banca y finanzas también hay otra. Entonces, ahí se puede ya ir tomando esos marcos de referencia para tomar eso como un metamodelo incluso de industria y no reinventar la rueda o ponerlo desde cero, ¿no? Y ocurre a ese nivel y ocurre también a nivel de arquitectura de TI. Entonces, a nivel de arquitectura de TI también hay plantillas desde el punto de vista de TOGAF, de Archimate, de distintas prácticas para tener un modelo de partida a seguir. Vale. A ver si hay más preguntas aquí. Vale. Bueno, igual cualquier inquietud adicional, pues también la podríamos ir respondiendo. Si van saliendo, pues bueno, las respondemos también por correo. Ya para terminar, desde el punto de vista del contenido que queríamos exponer hoy, la conclusión de esto es que los enfoques de arquitectura empresarial
aportan, digamos, o impulsan mucho los resultados, ¿no? La arquitectura empresarial anteriormente no es un concepto nuevo, nació desde los años 80 y hoy, pues, hoy por hoy ha venido evolucionando mucho el concepto también a medida que se va requiriendo agilidad, ¿no? Porque es un concepto que nació en los 80, pues de alguna manera también ha tenido que ir evolucionando para adquirir agilidad. Y pues uno, como comentaba, los elementos, como decía aquí, el conectar todo centrado en el Capability Map o las capacidades del negocio y conectar todo con la estrategia y la tecnología con la estrategia, pues ha sido como un elemento muy ganador y que aporta como mucho de esa agilidad. Lo importante es tener, y sobre todo lo hemos visto, lo hemos experimentado, áreas de arquitectura empresarial que han tenido incluso eh, muchas aplicaciones. Aquí vimos un ejemplo de 130 aplicaciones. Vemos ejemplos, el Capability más, pues veíamos los cuadros verdes, son más de 30 cuadros verdes. Y pues desde ese punto, ahí tenemos, digamos, mucha tela por cortar, ¿no? Si tenemos más de 30 capacidades en la empresa y tenemos más de 100 aplicaciones, pues conectar todo esto a punta de Excel, como pues decimos nosotros, Word y PDF, digámoslo así, un modelador de aplicaciones desconectado de todo esto, pues se vuelve mucho más difícil. Se puede, pero no hay tanta agilidad. Y no importa si tenemos menos de 100 aplicaciones, si tenemos 10, si tenemos 20, igual. Es que es exactamente lo mismo. Si quiero crecer, porque hay negocios que han crecido mucho hoy o que se han ampliado demasiado por el tema de la digitalización, ¿no? De comercio en línea, de comercio electrónico, se requiere todavía estar más preparado. Si tengo 5 o 10 aplicaciones principales, o 20 sistemas y tengo 5 procesos de cadena de valor, igual agrega valor, igual acelera, igual todo. Pregunta por aquí Vanessa Gutiérrez, ¿cómo se relaciona esta tecnología con los microprocesos? Muy bien, pues es una pregunta muy interesante porque la parte que mostramos hace un momento sobre la tecnología, eh, muestra solo una parte de lo que tiene que ver la conexión que tiene tecnología con el negocio, ¿no? Con las partes del negocio. Luego hay otra componente, otro módulo muy fuerte que es el de procesos. Y en ese módulo de procesos está muy enfocado en hacer business process análisis y de caracterizar y modelar los procesos hasta el mayor nivel de detalle. O sea, estamos hablando de partir desde procesos que van, digamos, desde la cadena de valor principal de la compañía hasta procesos que aquí se denominan procesos de sistema. O sea, que yo voy al nivel de tarea y dentro del nivel de tarea de mi proceso yo hago el modelamiento como si estuviera modelando el procedimiento. Y a esto se le conecta también, como está muy el tema de robotización de procesos, pues también se conecta mucho la caracterización de la robotización dentro del mismo modelamiento de procesos. Así como vimos un dashboard para el CEO, desde el punto de vista de procesos, también hay un dashboard para planificación y procesos y que puede ver todo esto aquí. Espero, Vanessa, haber respondido tu pregunta, si era lo que preguntabas, si no, pues igual puedes volver a preguntar sin problema. Vale, eso es. Entonces, nada, pues por este lado, como mencionaba, los activos son muy importantes tenerlos en tiempo real monitoreados. En este caso, pues Copex es una plataforma que ayuda mucho en esto porque tiene las APIs expuestas, tiene conectividad con otras APIs de terceros. Y aquí lo importante es que si bien puedo tener elementos de modelado, ¿no? Porque puedo diligenciar manualmente, ¿no? Creo mi aplicación, le defino la tecnología, igualmente me puedo conectar y puedo estar haciendo monitoreo de qué es lo que tengo también en mi empresa, ¿no? Para esto puedo contar como con estas conexiones.
Por aquí nos pregunta, bueno, Vanessa dice, bueno, en el ejemplo, ¿cuántas personas participaron de tiempo completo en este proyecto? Tanto personas de TI, personas de estrategias para tener todo esto ya mapeado, ¿en cuánto tiempo lograron obtener esta información en Hopex? Vale, muy bien. El proyecto, es muy interesante que preguntaras por el proyecto. El proyecto se basó en varias etapas. Fue un proyecto que partió por también de poderlo hacer ágilmente, ¿no? Porque precisamente se dio en una circunstancia de crisis y tenía que resolverse esa crisis. Entonces, prácticamente se dio prioridad dentro del alcance del proyecto a prácticamente cinco actividades de la cadena de valor, ¿no? Donde estaba más involucrada la seguridad del pasajero. Sobre esto se desplegó un equipo pero esto por ser como muy grande y porque teníamos que tenerlo en corto plazo. En este caso nos dieron un plazo, digamos, tanto a equipo de cliente como equipo nuestro, nos dieron un plazo de 6 semanas para tener como ya definida una estrategia, un roadmap, ¿no? Una hoja de ruta que pudiera después evaluarse, monitorearse y ya lanzarla, ¿no? Entonces, para poder definir todo esto, se inició con ese ASIS, ¿no? Con establecer ese ASIS dentro de la plataforma. Se desplegó un equipo de 3 ingenieros de procesos de parte nuestra, más 2 ingenieros de procesos de parte del cliente. Desde el punto de vista de arquitectos de TI o personas de TI, estuvieron involucrados 2 arquitectos de TI de parte nuestra y bueno, en este caso, como habían 2 áreas diferentes importantes de lo que era la plataforma en línea y luego la seguridad del pasajero, pues habían 2 arquitectos de TI del lado del cliente, ¿no? Entonces es como un poco el equipo que se constituyó y habían personas de estrategia involucradas todo el tiempo personas de estrategia involucradas, porque de hecho era un insumo importante el mapear la estrategia de la organización, entonces conseguimos un plan estratégico, e hicimos acomodaciones al plan estratégico, obviamente las hizo la dirección de estrategia, y pues toda esta información, como te digo, en esta prioridad de procesos se tuvo en 6 semanas y a partir de eso se fueron dando ya iterativamente, se fue complementando la información. Para tener todo ese modelo que hemos mostrado hoy de todas las mapas de capacidad de los proyectos, tecnologías, ya como elemento vivo, porque esto es vivo, esto tiene que seguirse nutriendo, transcurrieron más o menos entre 3 y 4 meses para que ya se diera como por completada toda la información. ¿Vale? Muchas gracias por tu pregunta. Para complementar la información del proyecto me parece muy, muy importante hacerlo. Vale, pues no sé, Gloria, si por aquí vamos terminando. Sí, sí, Una vez sí, más. creo que podemos terminar. Vale, a menos que haya más preguntas Y por ahí. creo que no. Y gracias a todos para tener el webinar.